El martes 26 de mayo, el subsecretario Zúñiga comenzó una cuarentena preventiva por contacto estrecho, medida de aislamiento que finalizó tras recibir su examen PCR negativo. Volvió a sus labores la jornada del domingo 31, lo que desató múltiples críticas. Su regreso, según la autoridad sanitaria, estaría conforme a un decreto publicado este sábado 30, el que señala que quienes hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19 deben cumplir medidas de aislamiento por 14 días o hasta que se haya descartado la enfermedad mediante la realización de un test PCR. Pero esta última frase no se había incluido, por ejemplo, en el decreto del 13 de mayo, un criterio que, según el ministro Mañalich, existe desde un principio. No tiene novedad. Desde siempre ese párrafo que señala que una persona hace cuarentena hasta que el PCR sale negativo, termina la cuarentena. Sin embargo, la Seremi de Salud sí recomendó hace unas semanas 14 días de aislamiento pese a un PCR negativo, criterio que también ha sido planteado por el Consejo Asesor COVID-19. Lo mismo comunicó ayer la Sociedad Chilena de Infectología. Ya respondí a la pregunta, gracias. No, ministro, no ha respondido a la pregunta por qué no sigue los lineamientos del Consejo COVID-19 y también, le repito, la Seremi de Salud determinaba 14 días de confinamiento a pesar del PCR negativo. Por favor, si nos puede responder. Ya respondí a esa pregunta, gracias. Esa fue una opción que tomó el ministro, que nosotros en realidad nos enteramos junto con la comunidad cuando vimos el decreto. No fue nuestra recomendación. Nosotros teníamos una recomendación en ese sentido, que era que independiente del resultado del PCR, positivo o negativo, no debería cambiar este comportamiento. La Sociedad Chilena de Infectología, a través de un comunicado, resaltó con énfasis que en estos casos y tras un PCR negativo no se permite dar certezas ni seguridad respecto al poder de contagiosidad y diseminación del virus en los días posteriores. La persona, por ende, debiera completar el periodo de 14 días de aislamiento social. No hay evidencia para que una PCR negativa en un contacto estrecho antes de los 14 días sea causal para dejar la cuarentena. Por lo tanto, yo creo que el subsecretario debería participar del ejemplo, digamos, especialmente como autoridad. Las críticas por el retorno del subsecretario y las potenciales medidas en su contra fueron analizadas así por el ministro de Salud. El señor subsecretario cree haber tenido un contacto estrecho. Yo, que soy más crítico que él, creo que no tuvo contacto estrecho, pero en fin, dejémoslo a él. La mantención del subsecretario no está en discusión en ninguna autoridad de gobierno, menos en el presidente de la República. Según un estudio de la clínica Mayo, los llamados falsos negativos pueden ser una cifra mucho más alta a lo que suponemos. Un ejemplo, basados en la población de 40 millones de personas que hay en California, si la tasa de infección es de un 50%, se estima que habrían 2 millones de falsos negativos. En los hospitales, por ejemplo, si tiene el paciente el cuadro clínico, se lo repiten 2 o 3 veces, y a veces el cuarto sale positivo, a veces ninguno, y tiene el cuadro pulmonar de neumonía grave. Si antes se aconsejaba para los casos con síntomas leves y con PCR positivo un periodo de cuarentena de 14 días, hoy, según la autoridad sanitaria, ese periodo tiene que ser de 10 días. Después del 8º día, desde el inicio de los síntomas, la posibilidad de contagiar, de que una persona que está sufriendo esta enfermedad contagia a otros, es prácticamente nula. En las últimas 24 horas se han tomado 16.890 exámenes PCR. El número de estas pruebas ha aumentado exponencialmente. Somos de los países que más testea por millón de habitantes. Si el 1 de mayo contábamos con un total de 189.433 exámenes, un mes después, esta cifra se ha elevado a 599.330.